Buena semana, Agitebok, Shavuot. Nuevamente estamos en nuestra reflexión de este Sagrado de Hakadosh. Hoy estamos a 10 del Meritamos, 5785, Abril Hashem, Yom Rishon. Han pasado Yom Shabbat muy lindo. Y como es costumbre nuestra, hacemos una reflexión eh, después de Abdullah sobre la Sagrada de Hakadosh, la que hemos estudiado en Shabbat que ha pasado. Por lo tanto, esa reflexión de la Torah y de la semana que pasó. Y hemos estudiado la parashá, la Jucat. Y también estamos a 6 del mes 7, del año 25, primer de la semana. Ok, hemos estudiado la parashá Jucat y nos habla y comienza la sidra comienza diciendo, Vaidaber Hashem el Moshe Bel Aharón Lemon. Kadosh Baruj Hu, quien le habló a Moshe y a Aarón, diciendo, Sot, Sot Jucat. HaTorah. Este es el decreto de la Torah que ha ordenado a Kadosh Baruj Hu. ¿Y cuál decreto? El de la paraduma, o sea, la vaca colorada. Existe un decreto en la Torah que el mismo Shlomo Amelech dijo que superaba su sabiduría. Y consistía en una vaca, la vaca bermeja, la vaca completamente roja, colorada, que no se hubiera puesto yugo, estuviera completamente sana. Y esta se mataba, o sea, se incineraba y la ceniza de ella purificaba, pero tenía una complejidad que impurificaba al que la preparaba, pero purificaba al que a la que se le aplicaba. ¿Ah? Por lo tanto, podemos compararlo a un remedio que, que sana al que se le da, pero enferma al que lo prepara. Palabras más, palabras menos, una comparación de ella es el punto más correcto para describir lo que era la complejidad de la paradoja. Y aquí ya tenemos un punto muy importante para hablar, y es que intrínsecamente lo que nos está diciendo, aparte que la paradoja no tiene lógica, es un hok, un decreto, y los decretos de la Torah de Hakadosh Baruj Hu no son para encontrar su lógica. Simplemente es como cuando decimos, el rey desea esto. ¿Por qué? ¿Para qué? No hay razón. Simplemente es el deseo del rey. Y frente al deseo del rey, la voluntad del rey, no hay razonamiento. Solo hay obediencia a lo que él dijo. Y así es la paraduma. Por lo tanto, aquí no hay lógica. Aquí no hay razonamiento. Porque no tiene lógica. La lógica es importante en el desarrollo de la vida. En, las, en la ciencia, en lo que hacemos. Las cosas cotidianas. Debemos razonar, pensar, medir, sopesar la situación. Pero cuando se trata de vivir, tener fe y esperanza en el presente y en el futuro, ahí es donde la lógica no ingresa. Si notamos, la Haftarah que hemos estudiado en esta Shoah nos habla de Iftach. Iftach era el menos esperado que liderara el pueblo, que no se creía que iba a ser el Salvador, rechazado por su familia, echado. Y Hakadosh Baruj Hu termina escogiéndolo a él y termina siendo el redentor de Israel, el que trae salvación a Israel, el que peleó las batallas y Hakadosh Baruj Hu dio salvación. ¿Cómo prosperaremos en la vida? ¿Cómo saldremos adelante? ¿Cómo crearemos hijos? ¿Cómo nos libraremos en ese tiempo de todas las situaciones que aquejan el mundo? La Gemara en Tratados Sanedrinos habla acerca de que los tiempos pre-mesiánicos, los tiempos antes del Moshiach, serán de una generación insolente, de una generación así, ya saben. El mundo tendrá guerras, enfermedades, gente estará medio loca, corriendo para aquí y para allá. Habrá un despertar también espiritual, la gente querrá buscar de Dios, pero también al mismo tiempo habrá mucha locura. ¿En quién creemos hoy? ¿Cómo estaré bien realmente?
No tiene lógica. Solo por la fe creemos que mañana estaremos bien. Solo la fidelidad a Hakadosh Baruj Hu creeremos que vamos a salir a él. De repente este parece que tiene pinta de ser exitoso y este no. Eso no funciona en la fe. Pues está escrito en Habacuc 2:4 que el justo por la fe vivirá. Pero el que no es recto de corazón, él no va a prosperar en la vida. Dice el Pasuk en Habacuc 2:4. Se enorgullece aquel cuya alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. El que no es recto delante de Hakadosh Baruj Hu se enorgullece, pero el que es recto, el justo, por su fe va a vivir. Habría que entender este pasaje. La palabra recto es yashar. Rectitud viene de la palabra yasharim, rectitud, los rectos. Pero yashar es dar el punto, es ir derechito, en el camino correcto, en el punto. Si jugamos a pegarle al punto y no le pegamos al punto, decimos que yashar es dar en el punto. Y equivocarnos, no dar en el punto, es no tener rectitud. O sea que hay un camino muy delimitado, muy marcado, y esa es la rectitud. ¿Cómo identifico el camino correcto, las cosas correctas? Y ese camino tiene una explicación, se llama la ley de la Torá. La Biblia no es simplemente un cuento, la Biblia es la voluntad divina de Hakadosh Baruj Hu, donde estableció leyes y normas para seguirlas en esta vida. Si las seguimos, entonces nos marca el camino. Así es como se vive hoy en día. Vamos a un lugar, hay un camino, hay leyes de tránsito, nos dicen por aquí sí, por aquí no, etcétera, etcétera, y si seguimos el camino llegaremos a un punto, al destino que queremos. Hakadosh Baruj Hu no nos botó en el mundo y dejó este mundo al azar. Nos dejó leyes, nos dejó preceptos, principios para seguir. Esos principios tenemos que razonar, para saberlos entender y seguir en la vida. Pero la fe consiste en la fidelidad a Hakadosh Baruj Hu. La fidelidad que tengo hacia Él, hacia sus mandamientos, hacia la forma en que Él me ordenó a mí vivir en este mundo. Lo encontramos en la vida secular. Si cada uno de vosotros que trabaja en una empresa no tiene que obedecer órdenes, obedecer reglamentos, obedecer una estructura. Entonces, si estás en una empresa hace mucho tiempo y te va bien, ¿cuál es la conclusión? De que haces las cosas bien. Si te dicen llega a las 8 de la mañana y tú llegas a las 9. Si te dicen haz A y tú haces B. Si te dicen es negro y tú haces blanco. Entonces no vas a estar ahí. Estás ahí porque cumples las reglas. Porque vas en el camino diseñado o en el proceso diseñado en la empresa. Así es la vida general. Pero muchas veces eso no se capta espiritualmente. La gente piensa que para el trabajo tiene reglas, para la vida tiene reglas, pero para la vida espiritual no hay reglas. No, ¿cómo que no? Hakadosh Baruj Hu nos dejó un mandamiento. Ser seres humanos a través de las reglas que él da. Las reglas de la moralidad, las reglas de la justicia, los mandamientos que tenemos. Los no judíos tienen 7 mandamientos. No, entre esos está no robar, honrar a los padres, no falsear, no hablar mal, y mucho más. No tener idolatría. Todos mandamientos que traen vida a nosotros. Entonces hacen que obtengamos algo que se llama verajá de Hakadosh Baruj Hu, bendición de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, a pesar de las herramientas que tengamos, profesionales, intelectuales, físicas, sociales, económicas, entonces
nos va bien. Tal vez algunos de vosotros que nos escuchan dirán, pues yo nunca he creído en Dios, me va bien, tengo dinero. Pues tener dinero no es sinónimo de éxito. El éxito está en tener una vida donde pueda desarrollarme como persona, donde haya un legado, donde haya una familia, un nombre, donde nos desarrollemos espiritualmente, donde nuestras actitudes y cualidades hablen de lo que somos. Eso es de felicidad. Por eso la palabra Osher tiene que ver con materialidad, con riqueza. También Osher, con Aleph, tiene que ver con felicidad. ¿Qué es lo que impide que esto se pueda dar? Tratar de encontrar, hacer la pregunta y encontrar el camino de la espiritualidad, el camino de los principios de los mandamientos de Hakadosh Baruj Hu, que todo ser humano debe de ser, cada uno en su nivel. Judíos, toda la Torá, no judíos, los 7 leyes de Noah, sobre ello la base para hacer una moralidad correcta, el orgullo. Por eso dijo el rey Shlomo, de toda cosa guarda tu corazón porque no la vida. El orgullo mata y empobrece, pero la humildad de saber que tenemos un patrón, tenemos un rey, un dueño del mundo, que algunos pedirá cuenta, nos permite seguir los mandamientos de él. Por eso, la parasha Jukad inicia con un decreto que no es lógico, porque no es lógico la vida. Salimos y creemos que regresaremos a la casa. ¿Por qué? Porque voy en carro, porque soy joven. Creemos que hoy tenemos vida. ¿Por qué? Porque estoy sano. ¿No? Porque vivo en un barrio donde es sano. Vivimos porque a Hakadosh Baruj Hu le plació darnos un día más de vida. Tal vez no lo merezcamos o sí lo merezcamos. No es lógico. Simplemente Hakadosh Baruj Hu lo hace. Por eso, el justo por la fe va a vivir. O sea, digamos de otra manera, el que es justo, que busca la justicia divina, entonces por su fidelidad a la Torah de Hakadosh Baruj Hu, a los principios, a la ley de Hakadosh Baruj Hu, va a vivir. Para ponerlo en palabras más sencillas, ¿cómo permanece una persona en una empresa? Porque es fiel a lo que se le ha ordenado en esa empresa. Esa persona es correcta, es justa, hace lo correcto, porque es fiel a lo que el patrón le dijo. Entonces va a permanecer en la empresa. ¿Quién no quiere tener gente fiel a su lado? Pues el mismo principio, pongámoslo en tamaño macro, vamos a sacar el cuerpo. Por eso en esta parsha te lo describe un incidente impresionante. Está en el capítulo 20 y se nos habla acerca del pozo de Miriam. Miriam, la sadeca de Mano Moshe Rabbeinu, falleció. El agua cesó. Y entonces el, el pueblo fue a reclamar. ¿Cuál fue el problema? El problema de actitud. Y ellos le dijeron a Moshe Rabbeinu y le dijeron, Hakadosh Baruj Hu le dijo que sacara agua, que le abriera la roca. Y reunieron Moshe y Aarón, la comunidad, frente a la roca y le dijo, escuchen ahora, rebeldes. La explicación que no sabe por qué Moshe Rabbeinu les habla de esta manera. Porque el pueblo le dijo, le señaló una roca. El pueblo dice el Midrash. De esta roca, puesto que el versículo habla de esta roca, el Midrash infiere que el pueblo apuntó a cierta roca pidiendo a Moshe Rabbeinu que sacar agua de ella. Pero dijo, un milagro de esta roca o de esta roca, ¿qué tiene diferencia? Es un milagro, igual. Pero Moshe Rabbeinu dijo, es cuando les da esta respuesta, es de la roca que Hakadosh Baruj Hu diga, no la que vosotros digan. Decís. La fidelidad, mis queridos, consiste en obedecer las palabras del rey, como él las dijo, como él se le ocurrió, como es su preciosa voluntad, aunque yo no lo entienda. ¿Cuál es la diferencia entre un empleado y otro? La fidelidad que el uno tiene
a otro. Dijo el sagrado Yenuka, ¿cuál es la cualidad más importante que podemos tener en el mundo? Y así también, por gracia divina, llegamos a la misma conclusión. La fidelidad, la lealtad. La gente podrá hablar de versículos de la Torá y de la Biblia, como la gente le llama, etcétera, etcétera. Yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, etcétera, etcétera. Pero ser fiel y leal a la voluntad del Rey. Se cuentan que el éxito de Napoleón Bonaparte, el emperador francés, era el ejército que tenía. Entre ellos, sus generales leales y fieles. Pero entre ellos había uno que sobrepasaba todo. Era un coronel que era supremamente leal al emperador. Tanto que estuvo hasta el último momento que los ingleses lo capturaron en Versalles. Lo llevaron a la isla donde lo encerraron. Y estaba dispuesto a pelear él con las tropas inglesas por defender a su emperador. El emperador le dice, no seas tonto, te van a matar, te necesito vivo. La Torah cuenta que la tribu de Dan era supremamente leal a Moshe. Y nos dice también el Tanaj que los valientes del rey David lo llevaron a él al trono. ¿Cuál era la diferencia entre Moshe Rabbeinu? La diferencia que tenía Moshe Rabbeinu, Aaron Acoy, Joshua, el rey David, el rey Shlomo, Abraham Nabin, Shabin, Jacob, los patriarcas. ¿Cuál es la diferencia que tenían ellos? ¿Por qué se les nombra a ellos como líderes, como importantes? Shmuel Anabí, entre otros. El rey Esquiyahu, la fidelidad y la lealtad. Eso se marca en la actitud. Hoy amamos a Dios, ¿por qué? Porque tenemos todo. Mañana, como me dijo un día Rami Safin, me dijo, a Dios se le ama con o sin, en cualquier circunstancia. Esta es la misma actitud que debemos tener con la esposa, con el esposo. Si la vida nos rige en este principio, vamos a ser personas de mucho valor. Personas de gran espiritualidad. ¿Qué significa gran espiritualidad? Midot, cualidades. Eso es espiritualidad. Hablar mucho, pero no vivir. Es como un gran tarro vacío que hace mucho ruido. Un día estaba el rey con su nieto y entonces pasaba una carreta. Y el abuelo le dice, esa carreta va vacía. Y después subía otra, venía otra de vuelta y le dijo el abuelo a su nieto, esa carreta va llena. Y le dijo el nieto, ¿y cómo lo sabes, abuelo? Dijo, porque cuando va vacío hace mucho ruido. Pero va lleno, no hace ruido. Por eso la vida hay que hacer. El amor de Hakadosh Baruj Hu es haciendo. Es siendo fiel a Hakadosh Baruj Hu. Es permaneciendo. Es siendo determinado. Es siguiendo las leyes de Hakadosh Baruj Hu, aunque no sean lógicas. Muchas cosas no son lógicas. En esta ciudad donde vivimos hace calor. ¿Qué es lo lógico? No, sin Dios. Sin Dios. No vamos con la lógica, ciertas cosas. Vamos con el principio. El principio es seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Porque así es la voluntad de Dios. Nos preguntan a nosotros los Yehudim, ¿por qué no comes cerdo? Si el cerdo es saludable y rico. Algunos hasta hacen dieta con carne de cerdo.
¿Por qué? Porque es grasienta, porque no, no hay razonamiento, simplemente así lo ordenó Carlos Barbú en Baikal. Punto. Las razones no importan para la obediencia. Así la ciencia de razones, el rey se pronunció, no comemos carne y cerdo. Punto. ¿Pero por qué guardar el Shabbat? El día de Shabbat es el más comercial. No importa. El rey lo ordenó así. Estudiamos para engrandecer a Hakadosh Baruj Hu, para conocer la grandeza de nuestro Dios, no para refutar si lo hacemos o no lo hacemos. Que mi esposa es bajita, es alta, es gordita, es así, es asá, es blanca, es negra, es morena, es lo que sea. Palabra de hombre es amar a la esposa, punto. La fidelidad no encuentra razonamientos. Porque el que busca razonamientos para ser fiel, porque ya es un infiel. La fidelidad es una actitud, una decisión. Esto se compara al amor. La gente dice, a veces en entrevistas o en conferencias, con jóvenes o con parejas, que enseñamos sobre este tema, les pregunto, ¿qué es el amor? ¿Y qué es amor? Dos respuestas que definen mucho la vida de una persona. Y la mayoría de la gente dice, bueno, amar es un sentimiento, el amor es también un gusto, un sentimiento, qué sé yo, etcétera, etcétera. Muy bien, correcto. Todo eso es verdad, pero todo eso es lógico. Pero el amor realmente es Dios. Y amar es una decisión. No es que porque amo a mi esposa o a mi esposo, no, porque es linda, porque es lindo, porque me cuida, porque me da, porque no me da, porque me sonríe, porque es hermosa, porque tiene ojos azules, porque es alto, porque es bajito, porque es gordo, porque es feo. Sí, razones. Cuando tú dices sí, es sí por encima de las razones. Porque hoy está así, mañana no lo estará. De las razones se van. La fidelidad está por encima de todo lo demás. Por eso, el que es fiel permanecerá delante de la verdad. Dicen los sabios. ¿Cómo permaneceremos en el tiempo de la era antes de Moshiach? ¿Cómo nos sostendremos? Por estudiar la Torah, por hacer de mi salir, ayudar, pero por la fe permaneceremos. La fe en Hakadosh Baruj. Ah, el mundo dice que hay que ser así. El mundo dice que la personalidad es así. El nuevo concepto de hombre, el nuevo concepto de mujer. Obedecemos lo que la Torah dice. Que ahora la familia es esto. La Torah establece qué es familia. Este es el nuevo concepto de moralidad. La Torah establece la moralidad. No vamos con el mundo. Somos fieles a Kadosh Baruj Hu. Termino con esta historia que la he contado ya en varias ocasiones. Una linda historia. Con un chico de 15 años. En cierta ocasión estaba en un banco haciendo fila para hacer una diligencia. De repente detrás mío había un chico de 15 años que se notaba que buscaba una razón para hablar conmigo, una excusa. Entonces me preguntó primero la hora, después me pidió prestado el bolígrafo y me lo devolvió hasta el final. Y después no me acuerdo qué fue lo que me preguntó. Al final me dijo, espérate, te tengo el bolígrafo. Ah, sí, verdad. Gracias por devolverme. Me dijo, ¿te paso una pregunta? Yo eres judío, ¿verdad? Me dijo, sí. Le digo, cuando yo sea mayor de edad, voy a buscar convertirme en judaísmo. Chico de 15 años. ¿Sí? Le dije, ¿por qué, joven? ¿Qué te llama la atención? Somos el pueblo más chico del mundo, pueblo más perseguido. Mira lo que pasa socialmente. Me dijo, porque nunca un pueblo ha permanecido como el pueblo de Uruguay. Hoy, al verte a ti, me dijo, puedo ver a un judío que hace 200, 500 años era así también.
obedeciendo las mismas leyes. Los han perseguido los romanos, los alemanes, los persas, por aquí, por allá los ingleses, y aún permanecen. ¿No es eso fidelidad? ¿No? Ustedes hablan del Dios único, por eso me quiere pagar. Y un médico una vez me dijo, bueno, agrego un poquito más. En tiempo que estuve en el hospital, llegó el médico como con 10 pupilos y le dijo, mira, Ana, este muchacho, este paciente es judío. Dijo, eres judío, ¿verdad? Le dije, sí, señor. Y dijo, este razonamiento, un médico, un internista. Luego dijo, si en Colombia nos invadieran y nos sacaran a los colombianos de nuestro país y no hubiese nadie en este país, trajeran a otra gente acá, después de un siglo no existiría ningún colombiano. Todo el mundo se habría asimilado a donde lo mandaron. El pueblo de Israel lo sacaron de su tierra. Y hoy podemos ver a un judío que guarda las mismas leyes que sus ancestros hace cientos y cientos de años. Dijo el médico, no es eso. Un pueblo fiel a su creador. Dicho por dos no tuvo eso. Pero esa es la única y verdadera razón. La Torah de Hakadosh Baruj Hu es la razón de nuestra vida. Todo, la ciencia, las leyes, las profesiones, salen de aquí. Lo que el mundo tiene son migajitas. Lo que el mundo tiene son, como la Gemara lo llama, condimentos. Toda la sabiduría está aquí. Le dijo el Dalai Lama a un israelí que fue a buscar de su sabiduría. Cuando lo vio el Dalai Lama, y lo escuché yo de él personalmente, no el Dalai Lama, sino del judío. Ya había hecho Teshuvah y todo. Dijo que el Dalai Lama le dijo cuando lo vio, ¿tú de dónde vienes? El hijo de Israel. ¿Y tú qué haces acá? Vengo a buscar sabiduría, maestro. Sabiduría, le dijo el Dalai Lama. Yo aprendí de los místicos. Ustedes tienen la fuente de la sabiduría. Y me dijo un antropólogo, lo dijo a unos estudiantes delante mío, dijo, si tenéis que creerle a alguien, es a los judíos. No solo han escrito la historia, sino que son los protagonistas de la misma historia. Son los únicos que permanecen. Los demás no permanecen. ¿Por qué? Porque Hakadosh Baruj Hu bendito es ayer, hoy, siempre. Y siempre permanecerá. Am Israel Chai, Salvación de Israel. Un abrazo, que Hashem nos cuide, que esté muy bien. Nos veremos en la próxima. Y un abrazo para todos y que tengamos buenas noticias, con salud, con bendición, con verajá, con estajá, Hashem, todo lo mejor. Chao a todos, que Hashem nos cuida, le da la clase. Y bueno, compártela y seguimos en contacto a través de la clase, para las personas que quieran pertenecer en vivo a la clase, agréguense a los grupos, manden la invitación, la solicitud y ahí les ayudaremos y nos entrevistaremos. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, chao, chao.